Los tres instrumentos de la muerte. Tanto por profesión como por convicción, el padre Brown sabía mejor que casi todo el mundo que la muerte dignifica al hombre. Pero incluso él sintió una punzada de incongruencia cuando al alba llamaron a su puerta y le contaron que Sir Aaron Armstrong había sido asesinado. Percibió entonces que algo absurdo e incoherente se encontraba en esa conexión entre la secreta violencia y una figura tan divertida y popular, porque Sir Aaron Armstrong se mostraba ocurrente al extremo de ser cómico, y popular de tal manera que casi se consideraba una leyenda. Era como oír que Sunny Jim se había ahorcado o que el señor Pickwick había muerto en Hanwell, porque aunque Sir Aaron era un filántropo y por lo tanto trataba con el lado más oscuro de nuestra sociedad, se ufanaba de hacerlo de la manera más brillante posible. Sus discursos políticos y sociales incluían cataratas de anécdotas y de risas estentóreas. La salud de su cuerpo era rebosante, su ética todo optimismo, y trataba con el problema de la bebida, su tema preferido, con esa alegría inmortal o incluso monótona, que tan a menudo representa una prueba de la beneficiosa abstinencia total. La historia oficial de su conversión era conocida en los estrados y púlpitos más puritanos, cómo había sido apartado, cuando era todavía un niño, de la teología escocesa hacia el whisky escocés, y cómo había superado a ambos y se había convertido, tal como lo expresaba con modestia, en lo que era. Pero su gran barba blanca, su rostro angelical y sus anteojos centellantes, en las incontables cenas y congresos en los que solían aparecer, hacían que fuera difícil creer que hubiese padecido alguna de cosas tan malsanas como la bebida o el calvinismo. Uno sentía que se trataba del más seriamente alegre de todos los seres humanos. Había vivido en la zona rural de los alrededores de Hampstead, en una bonita casa alta y angosta, una de esas torres modernas y prosaicas. El más estrecho de sus lados daba contra el verde terraplén de una vía del ferrocarril y los trenes que pasaban sacudían sus paredes. Tal como él lo explicaba ruidosamente, Sir Aaron Armstrong no tenía nervios. Pero si el tren a menudo había hecho temblar la casa, esa mañana se dieron vuelta los papeles, y fue la casa la que lo hizo temblar al tren. La locomotora aminoró la marcha y se detuvo justo después de ese punto en el que una esquina de la casa se clavaba en la empinada cuesta de césped. La detención de casi todos los artefactos mecánicos debe ser lenta, pero la causa viviente de esa detención había sido muy veloz. Un hombre vestido de riguroso negro, sin olvidar, como dijeron los testigos, el atroz detalle de los guantes negros, apareció en lo alto del terraplén delante de la máquina y sacudió las manos negras, como una especie de molino de viento color azabache, y este hecho difícilmente habría detenido siquiera un tren lento. Pero el hombre dejó escapar un grito que luego fue considerado como antinatural y novedoso. Era uno de esos alaridos espantosos y claros, aun cuando no se pueda oír qué es lo que se grita. En este caso, la palabra fue asesinato. Pero el maquinista jura que de todas maneras habría parado, si hubiera oído solo el espantoso y penetrante grito, y no la palabra. Una vez detenido el tren, una mirada de lo más superficial habría recogido muchas de las señales de la tragedia. El hombre de negro de pie sobre el césped verde era Magnus, el ayuda de cámara de Sir Armstrong. El baronet, con su optimismo, a menudo se había reído de los guantes negros de este sirviente sombrío. Pero en este preciso momento no había nadie con ánimos de burlarse de él. Al instante, un curioso o dos bajaron del tren y cruzaron el seto ahumado. Allí vieron caído, casi al pie del terraplén, el cuerpo de un anciano envuelto en una bata amarilla, con un forro color rojo vivo. Un trozo de soga parecía haber quedado enganchado en su pierna, quizás enredado tras una lucha. Había una mancha de algo que parecía sangre, aunque muy poca, pero el cuerpo estaba doblado o quebrado en una posición imposible para cualquier ser viviente. Era Sir Armstrong. Pasados unos confusos momentos, apareció un hombre fornido y de cuidada barba, a quien saludaron algunos viajeros, porque reconocieron en él a Patrick Royce, el secretario del muerto,
quien en una época fuera muy conocido en la sociedad bohemia e incluso famoso en el mundo del arte. Con ademanes más vagos, pero a la vez aún más convincentes, se hizo eco de la desesperación del criado. Para cuando la tercera figura de esa casa, Alice Armstrong, hija del muerto, llegó vacilante y a los tumbos hasta el jardín, el maquinista ya había hecho sonar el silbato y el tren había seguido su marcha jadeante para buscar ayuda en la próxima estación. Enseguida, Patrick Royce, el fornido secretario ex bohemio, pidió que se llamara al padre Brown. Como Royce era irlandés de nacimiento, pertenecía a esa clase de católicos accidentales que nunca se acuerda de su religión hasta que está caído en un pozo. Pero el encargo de Royce podría no haber sido atendido tan rápido si uno de los oficiales que intervinieron en el caso no hubiera sido un amigo y admirador del detective privado Flambeau. Y era imposible ser amigo de Flambeau sin haber oído incontables relatos acerca del padre Brown. Por lo tanto, mientras el joven detective, cuyo nombre era Merton, guiaba al padre Brown a través del campo hacia las vías, su conversación resultó mucho más cordial que la que podía esperarse de dos perfectos desconocidos. Hasta donde yo puedo ver la cosa, dijo el señor Merton con franqueza, no se encuentra el menor sentido en este hecho. No hay nadie de quien se pueda sospechar. Magnus era un viejo solemne y tonto, demasiado tonto para ser un asesino. Royce ha sido el mejor amigo del baronet desde hace años, y su hija, sin duda, lo adoraba. Además, todo resulta demasiado absurdo. ¿Quién iba a matar a un tipo tan alegre como Armstrong? ¿Quién podría mancharse las manos con la sangre de un orador de sobremesa? Sería como matar a Papá Noel. Sí, era una casa optimista, asintió el padre Brown. Fue una casa alegre mientras él estuvo vivo. ¿Cree usted que será alegre ahora que él ha muerto? Merton se sobresaltó un poco y miró a su acompañante con ojos vivaces. ¿Ahora que está muerto? Repitió. Sí, prosiguió el cura impasible. Él estaba lleno de alegría, pero ¿la transmitía a los demás? Sea sincero. ¿Había en la casa alguien más que fuera alegre salvo él? En la mente de Merton, una ventana dejó entrar esa extraña luz de sorpresa, en la que uno registra por primera vez cosas que ha sabido todo el tiempo. Había ido a menudo a lo de los Armstrong por pequeños trabajos policiales relacionados con el filántropo, y ahora que estaba en ello, reconocía que la casa le resultaba deprimente. Las habitaciones eran muy altas y por demás frías. La decoración, humilde y provinciana. Los pasillos, llenos de corrientes de aire, se iluminaban con una luz eléctrica más sombría que la de la luna. Y aunque el rostro escarlata y la barba blanca del anciano habían sido resplandecientes como una fogata en cada una de las habitaciones y corredores, no dejaban ningún calor a su paso. Indudablemente esta incomodidad espectral del lugar se debía en parte a la gran vitalidad y exuberancia de su dueño. No necesitaba estufas o lámparas, diría él, sino que llevaba su propio calor consigo mismo. Pero cuando Merton recordó a los otros habitantes, se vio forzado a admitir que ellos se movían como sombras de su señor. El taciturno criado, con sus monstruosos guantes negros, era casi una pesadilla. Royce, el secretario, era robusto como un toro vestido de tweed. Llevaba una barba color pajizo, asombrosamente entreverada de gris como su ropa, y tenía la ancha frente surcada de arrugas prematuras. Era de buen natural también, pero con un aspecto triste, como si aquel que tiene el corazón roto. En términos generales parecía sentirse fracasado en la vida. En cuanto a la hija de Armstrong, se hacía difícil creer que en realidad lo fuera. Tan pálido era su color y de apariencia tan sensible. Estaba dotada de gracia, pero había un cierto estremecimiento en su figura, como el de un álamo tembloroso. A veces Merton se había preguntado si ella habría aprendido a tiritar ante el estrépito de los trenes que pasaban. Ya ve, dijo el padre Brown, parpadeando con modestia, no creo que la alegría de Armstrong fuera tan alegre para otras personas. Uno diría que nadie podría matar a un anciano tan feliz, pero no estoy tan seguro. Nenos inducas in tentationem. Si yo alguna vez asesinara a alguien, añadió con bastante sencillez, me atrevo a decir que sería un optimista. ¿Por qué?
exclamó Merton divertido. ¿Usted cree que a la gente no le gusta la alegría? A la gente le gusta la risa habitual, respondió el padre Brown, pero no creo que le agrade una sonrisa permanente. La alegría sin humor es una cosa desquiciante. Caminaron un poco, en silencio, a lo largo del terraplén cubierto de pasto que bordeaba las vías, y justo al llegar bajo la sombra alargada de la alta casa de Armstrong, el padre Brown dijo de pronto, como un hombre que arroja lejos de sí una idea molesta más que ofrecerla seriamente. Por supuesto, la bebida no es ni buena ni mala en sí misma, pero a veces siento que hombres como Armstrong desean un vaso de vino cada tanto para que los entristezca. El oficial superior de Merton, un detective competente y canoso llamado Schilder, que estaba parado en el verde terraplén esperando al investigador forense, hablaba con Patrick Royce, a quien no le llegaba en estatura a los grandes hombros y a la barba hirsuta. Esto era más que perceptible, porque Royce siempre caminaba encorvado y a la vez desplegaba su robustez. Parecía realizar sus tareas, tanto las domésticas como las propias de un secretario, con un estilo pesado y humilde, como si fuera un búfalo que tira de un carro. Al ver al cura, alzó la cabeza con un inusitado placer y se apartó con él unos pasos. Mientras tanto, Merton se dirigía al detective más viejo, de un modo en verdad respetuoso, pero no sin una cierta impaciencia pueril. ¿Y bien, señor Schilder, ha avanzado mucho en este misterio? No hay ningún misterio, replicó Schilder mientras miraba los grajos con párpados soñadores. Bueno, para mí sí hay uno, en todo caso, dijo Merton sonriendo. Es bastante sencillo, muchacho, observó el investigador veterano mientras se mesaba la puntiaguda barba gris. 3 minutos después de que usted se había ido a buscar al párroco del señor Royce, quedó claro todo el hecho. ¿Usted conoce al pálido sirviente de guantes negros que paró el tren? ¿Cómo no lo voy a conocer? De alguna manera me puso los pelos bastante de punta. Bueno, dijo Schilder arrastrando las palabras. Cuando el tren hubo proseguido su marcha otra vez, ese hombre también se había ido. Un criminal bastante frío para escaparse en el mismo tren que fue a buscar la policía. ¿No le parece? Supongo que usted está muy seguro, observó el joven, de que en verdad él mató a su amo. Sí, hijo mío, estoy seguro, respondió Schilder ritualmente, por la insignificante razón de que se marchó con 20.000 libras en billetes que estaban en el escritorio de su amo. No, lo único que merece ser llamado una dificultad es el modo en que lo mató. El cráneo parece roto, como con un arma grande, pero no hay ningún arma en absoluto tirada allí cerca, y el asesino le habría resultado poco práctico llevársela consigo, a menos que el arma fuera demasiado pequeña como para ser vista. Tal vez el arma era demasiado grande para ser vista, dijo el padre Brown con una divertida y tonta risita. Schilder giró la vista ante la disparatada observación del cura y con bastante severidad le preguntó a Brown qué quería decir. Es una manera sencilla de expresarlo, lo sé, dijo el padre Brown como si se disculpara. Suena como un cuento de hadas, pero al pobre Armstrong lo mataron con el garrote de un gigante. Un enorme garrote verde, demasiado grande para ser visto, y al que llamaremos la Tierra. Se fracturó al golpearse contra el terraplén verde sobre el que estamos parados. ¿Qué quiere usted decir?, preguntó enseguida el detective. El padre Brown volvió su rostro de luna hacia el angosto muro de la casa y pestañeó con desesperación mientras miraba hacia arriba. Siguiendo la dirección de sus ojos, vieron que en lo alto de esa pared permanecía abierta la ventana del altillo. El resto del muro era ciego. ¿No ven?, explicó señalando de un modo un poco torpe, como un niño, que fue arrojado al vacío desde allí. Schilder escrutó la ventana con el ceño fruncido y luego dijo: Bueno, en verdad es posible, pero no veo por qué usted está tan seguro de ello. Brown abrió sus grandes ojos grises. ¿Por qué? Dijo. ¿Hay un resto de soga alrededor de la pierna del muerto? ¿No ven ese trozo de soga allí arriba, enganchado en el ángulo de la ventana? A la altura que estaba, esa cosa parecía una diminuta partícula de polvo o de pelo, pero el viejo y astuto investigador se mostró satisfecho. Tiene usted razón, señor, le dijo al padre Brown. Eso es ciertamente un punto a su favor.
En ese momento, un tren especial con un solo vagón tomó la curva de la vía que estaba a la izquierda de ellos y, deteniéndose, dejó salir a otro grupo de policías, en el medio de los cuales aparecía el semblante abatido de Magnus, el sirviente fugitivo. Por Júpiter, lo han atrapado, gritó Schilder y avanzó unos pasos con actitud alerta. ¿Tienen el dinero? Le gritó al primer policía. El hombre lo miró a la cara con una expresión bastante curiosa y dijo, no. Luego añadió, por lo menos aquí no. ¿Cuál de ustedes es el inspector, por favor? Preguntó el hombre llamado Magnus. En ese instante, todos entendieron cómo su voz había detenido un tren. Era un hombre de aspecto insulso, de lacios cabellos negros, un rostro sin color y un ligero aire oriental en las hendiduras de los ojos y de la boca. Su sangre y su nombre, por cierto, habían permanecido dudosos desde que Sir Aaron lo había rescatado del puesto de camarero en un restaurante de Londres, y como decían algunos, de cosas más indignas. Pero su voz era tan vívida como muerto parecía su rostro. Ya fuera por el intento de hablar con exactitud un idioma extranjero o por deferencia hacia su amo, que había sido un poco sordo, el tono de Magnus tenía una particular sonoridad y una cualidad penetrante. Todo el grupo casi dio un respingo cuando él habló. Siempre supe que iba a pasar esto, dijo en voz alta con descarada indiferencia. Mi pobre amo se burlaba de mí porque me vestía de negro, pero yo siempre decía que debía estar listo para su funeral. E hizo un breve movimiento con sus dos manos enguantadas en negro. Sargento, dijo el inspector Gilder, mirando las manos negras, lleno de ira, ¿no le va a poner las esposas a este hombre? Parece bastante peligroso. Bien, señor, dijo el sargento, con la misma extraña mirada de desconcierto. No sé si podemos. ¿Qué quiere usted decir? Preguntó el otro severamente. ¿No lo han arrestado? Una mueca de sarcasmo hizo ensanchar la boca que parecía una hendidura, y el silbido de un tren que se acercaba pareció que se hacía eco de la burla. Lo hemos arrestado, respondió gravemente el sargento, justo cuando salía de la comisaría de Highgate, a donde había depositado todo el dinero de su amo, dejándolo al resguardo del inspector Robinson. Childer, completamente azorado, miró al criado. ¿Por qué diablos hizo eso? Le preguntó a Magnus. Para mantenerlo a salvo del criminal, por supuesto, respondió él con rapidez. Seguramente, dijo Schilder, el dinero de Sir Aaron podría haber sido dejado a salvo con su propia familia. El final de esta oración se ahogó en el rugido del tren que pasó sacudiéndose con estrépito. Sin embargo, a través de todo el infierno de ruidos a los cuales esa infeliz casa estaba sujeta cada rato, pudieron oír las sílabas de la respuesta de Magnus en toda su distintiva sonoridad de campana. No tengo ninguna razón para confiar en la familia de Sir Aaron. Todos los hombres inmóviles tuvieron la vaga sensación de la presencia de un recién llegado. Merton apenas se sorprendió cuando levantó la vista y vio el pálido rostro de la hija de Armstrong por encima del hombro del padre Brown. Todavía era joven y hermosa, en un estilo plateado, pero sus cabellos eran de un castaño tan terroso y apagado que algunos de sus matices parecían haberse vuelto totalmente grises. Tenga cuidado con sus palabras, dijo Royce con aspereza. Va a asustar a la señorita Armstrong. Eso espero, dijo el hombre de la voz clara. Cuando la mujer se estremeció en un gesto de dolor y todos los demás se quedaron asombrados, él prosiguió. En cierta forma estoy acostumbrado a los temblores de la señorita Armstrong. Los he visto temblar una y otra vez durante años. Algunos decían que se sacudía de frío y otros que lo hacía por miedo, pero yo sé que se sacudía de odio y de una ira perversa. Demonios que han tenido su festín esta mañana. En estos momentos ella estaría lejos con su amante y con todo el dinero de no ser por mí. Desde que mi pobre viejo amo le impidió casarse con ese granuja borrachín. Basta, dijo Schilder con mucha severidad. Nosotros no queremos saber nada de sus fantasías o sospechas sobre la familia. A menos que tenga alguna prueba fehaciente, sus meras opiniones... ¡Ah! Le daré pruebas fehacientes, lo interrumpió Magnus con su tono áspero. Va a tener que mandarme una citación, señor inspector, y yo le contaré la verdad. Y la verdad es esta. Un instante después de que el anciano fue arrojado por la ventana, sangrando, yo corrí al altillo y encontré a su hija desvanecida en el piso
con un puñal todavía en la mano. Permítame que le entregue también eso a las autoridades competentes. Sacó de su chaqueta un largo cuchillo con empuñadura de asta, que tenía una mancha roja, y se lo tendió educadamente al sargento. Luego dio un paso atrás, y las rajas de sus ojos casi desaparecieron al convertirse en una mueca de sorna en la gorda cara de un chino. Merton sintió un mareo solo de verlo y susurró a Gilder: «Con toda seguridad usted aceptará la palabra de la señorita Armstrong contra la de él, ¿verdad?». De pronto, el padre Brown alzó un rostro tan absurdamente fresco que parecía casi como si acabara de lavárselo. «Sí», dijo irradiando inocencia, «pero la palabra de la señorita Armstrong ¿está contra la de él?». La chica lanzó un gritito sobresaltado y singular. Todos la miraron. Su figura estaba rígida, como paralizada. Solo su rostro, en el marco de sus cabellos color castaño pálido, se mantenía vivo y manifestaba una atroz sorpresa. Se encontraba parada como alguien que, de pronto, hubiera sido enlazado y estrangulado. «Este hombre», dijo gravemente el señor Gilder, «dice que usted fue hallada con un cuchillo en la mano, inconsciente, luego del asesinato». «Dice la verdad», respondió Alice. Después se dieron cuenta de que Patrick Royce había llegado. Este, metiendo su gran cabeza en el círculo de las personas allí reunidas, emitió sus singulares palabras. «Bueno, si me tengo que ir, primero disfrutaré de un pequeño placer». Su enorme hombro se levantó y Royce le lanzó un puñetazo de hierro al desabrido rostro mongol de Magnus, que lo arrojó al pasto, dejándolo desparramado como una estrella de mar. Al instante, 2 o 3 policías le pusieron las manos encima a Royce, pero para el resto, pareció como si toda razón se hubiera quebrado, y el universo se estuviera convirtiendo en una imbécil payasada. «Nada de eso, señor Royce», gritó Gilder en forma autoritaria. «Lo arrestaré por agresión». «No lo hará», respondió el secretario con una voz que parecía un gong de hierro. «Me arrestará por asesinato». Gilder arrojó una mirada llena de alarma al hombre que había sido derribado de un golpe. Pero dado que esa persona ultrajada ya estaba sentada y se limpiaba un poquito de sangre de su rostro ileso, solo dijo brevemente: «¿Qué quiere usted decir?». «Que es bastante cierto, como relata este hombre», explicó Royce, «que la señorita Armstrong se desmayó con un cuchillo en la mano, pero ella no había tomado el cuchillo para atacar a su padre, sino para defenderlo». «¿Para defenderlo?», repitió Gilder con gravedad. «¿De quién?». «De mí», respondió el secretario. Alice lo miró con una expresión compleja y de desconcierto en el rostro. Luego dijo en voz baja: «Después de todo, aún me alegro de que seas valiente». «Suba conmigo», dijo Patrick Royce con pesadez, «y le mostraré cómo sucedió todo». El altillo, que era un lugar privado del secretario y una celda bastante pequeña para un ermitaño tan grande, exhibía los vestigios de un violento drama. Cerca del centro, en el piso, había un gran revólver, como si alguien lo hubiera arrojado. Más cerca, hacia la izquierda, había rodado una botella de whisky abierta, pero no totalmente vacía. El mantel de la mesita había caído a la rastra y estaba pisoteado, y un fragmento de cuerda, como el encontrado en el cadáver, colgaba del alféizar de la ventana. Había 2 floreros destrozados en la repisa de la chimenea y otro sobre la alfombra. «Yo estaba borracho», dijo Royce, y esta simplicidad del hombre prematuramente maltrecho tenía de alguna manera el patetismo del primer pecado de un niño pequeño. «Ustedes lo saben todo sobre mí», prosiguió con voz ronca. «Todo el mundo conoce cómo empezó mi historia, y es posible que termine también así, de la misma manera. En una época se decía de mí que era un hombre inteligente, y tal vez había sido un hombre feliz. Armstrong salvó los restos de una mente y de un cuerpo rescatándolos de las tabernas. Siempre fue generoso conmigo a su manera, pobre hombre, solo que no iba a permitir que me casara con Alice, y siempre se podrá decir que tenía razón. Bueno, ustedes pueden sacar sus propias conclusiones, y no querrán hacerme entrar en detalles. Esa es mi botella de whisky a medio vaciar en el rincón. Ese es mi revólver, bastante vacío en la alfombra. Era la soga de mi cajón la que se encontró en el cadáver, y desde mi ventana fue arrojado el cuerpo. Me entrego solo a la horca, y por Dios, esto ya es suficiente». A una señal casi imperceptible,
los policías rodearon al enorme hombre para llevárselo, pero su discreto movimiento fue estorbado por la ostensible aparición del padre Brown, que se encontraba en cuatro patas sobre la alfombra, cerca de la puerta, como si estuviera abocado a rezar algún tipo de oración indecorosa. Siendo como era, una persona insensible a la obligación de guardar las formas, permaneció en esa postura, pero volteó un iluminado rostro redondo hacia la comitiva, mostrando la apariencia de un cuadrúpedo con una cabeza humana muy cómica. Digo yo, acotó con un tono bondadoso, que las cosas no son así en absoluto. Verán, al principio ustedes dirán que no había encontrado ningún arma, pero ahora hemos encontrado demasiadas. Está el cuchillo para apuñalar, la cuerda para estrangular y la pistola para disparar. Y después de todo, él se rompió el cuello al caer de una ventana. La cosa no funciona, no es económico. Y sacudió la cabeza hacia el suelo, como hace un caballo mientras pasta. El inspector Gilder había abierto la boca con una seria intención, pero antes de que pudiera hablar, la grotesca figura que estaba en el piso prosiguió con bastante locuacidad. Y ahora, tres cosas incongruentes. Primero, estos agujeros en la alfombra, a donde han entrado las 6 balas. ¿A quién se le ocurriría dispararle a la alfombra? Un borracho le tira a la cabeza de su enemigo que se está riendo de él. No se pelea con sus pies, ni está sitiando sus pantuflas. Y luego está la soga. Y habiendo terminado con la alfombra, el orador levantó las manos y se la puso en los bolsillos. Pero siguió con toda naturalidad de rodillas. ¿En qué intoxicación concebible alguien trataría de ponerle una soga al cuello a un hombre y terminaría enroscándosela en la pierna? De todas maneras, Royce no estaba tan borracho como para hacer una cosa así. Si no, ahora estaría durmiendo como un tronco. Y más claro que todo lo demás, la botella de whisky. Usted sugiere que un dipsómano se enzarzó en una pelea por la botella de whisky. Y luego, una vez que ganó, la hizo rodar a un rincón, derramando la mitad y dejando la otra parte. Eso es lo último que haría un alcohólico. Después se puso de pie con torpeza y le dijo al asesino autoinculpado, en tono de límpida penitencia: Lo lamento muchísimo, mi querido señor, pero su relato es una enorme tontería. Señor, le dijo Alice Armstrong en voz baja al cura, ¿puedo hablar con usted a solas un momento? Esta petición forzó al comunicativo clérigo a salirse del camino del grupo, y antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, la chica ya hablaba con extraña firmeza. Usted es un hombre inteligente, dijo, y está tratando de salvar a Patrick, lo sé, pero no sirve de nada. El corazón de todo esto es negro, y cuantas más veces averigüe, más habrá contra el desdichado hombre a quien amo. ¿Por qué? Preguntó Brown mirándola fijamente. Porque, respondió ella con decisión, yo misma lo vi cometer el crimen. Ah, dijo el inconmovible padre Brown, ¿y qué es lo que hizo? Yo estaba en la habitación de al lado, explicó ella. Ambas puertas permanecían cerradas, pero de pronto oí una voz como nunca había oído jamás, que rugía demonios, 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 una y otra vez. Y luego las dos puertas se sacudieron con la primera explosión del revólver. 3 veces volvieron a sonar disparos, antes de que yo abriera las puertas y encontrara la habitación llena de humo. Pero la pistola humeaba en la mano de mi pobre, loco Patrick, y lo vi disparar la última descarga homicida con mis propios ojos. Entonces, saltó sobre mi padre, que aterrorizado, estaba aferrado al alféizar de la ventana, y forcejeando trató de estrangularlo con la soga que le pasó por encima de la cabeza, pero que en la lucha se deslizó pasando por sus hombros hasta sus pies. Luego la soga apretó una pierna y Patrick lo arrastró como un lunático. Yo agarré un cuchillo que estaba sobre el felpudo y corrí a ponerme entre ellos. Así logré cortar la soga antes de desmayarme. Ya veo, dijo el padre Brown con la misma urbanidad impasible. Gracias. Mientras la chica se hundía en sus recuerdos, el cura pasó con frialdad a la habitación de al lado, donde halló a Gilder y a Merton solos con Patrick Royce, sentado en una silla, esposado. Allí le dijo con suavidad al inspector: ¿Me permite decirle algo al prisionero en su presencia y podrían sacarle esas ridículas esposas por un minuto? Es un hombre muy fuerte, dijo Merton en voz baja. ¿Por qué quiere que se la saquemos? Bueno, pensé, respondió el cura con humildad, que tal vez yo podría tener el gran honor de estrecharle la mano. Ambos detectives se le quedaron mirando fijo,
y el padre Brown añadió, ¿no lo va a contar, señor? El hombre que estaba en la silla sacudió la cabeza despeinada y el cura se dio vuelta impaciente. Entonces lo haré yo, dijo. Las vidas privadas son más importantes que las reputaciones públicas. Voy a salvar al viviente y dejar que los muertos entierren a sus muertos. Fue hasta la ventana fatal y miró hacia afuera, pestañeando, mientras hablaba. Les dije que en este caso había demasiadas armas y solamente un muerto. Ahora les digo que no eran armas y que no fueron usadas para causar la muerte. Todos esos instrumentos atroces, el lazo, el sangriento cuchillo, la pistola disparada, fueron instrumentos de una curiosa misericordia. No se usaron para matar a Sir Aaron, sino para salvarlo. Para salvarlo, repitió Gilder. ¿Y de qué? De él mismo, dijo el padre Brown. Era un maníaco suicida. ¿Qué? Gritó Merton con tono incrédulo. ¿Y la religión de la alegría? Es una religión cruel, dijo el cura, mirando por la ventana. ¿Por qué no le permitirían llorar un poco, como antes lo que había hecho sus padres? Sus planes se anquilosaron, sus grandes opiniones se volvieron frías. Detrás de esa máscara de felicidad estaba la mente vacía de un ateo. Al final, para conservar su hilarante nivel público, volvió a caer en la bebida, que había abandonado hacía mucho tiempo. Pero en cada abstemio existe ese horror al alcoholismo, el que consiste en imaginarse y esperar ese infierno psicológico del cual ha advertido a otros. Este horror se arrojó encima del pobre Armstrong de manera prematura, y esta mañana se encontraba en tal estado que, hundido en un infierno, se sentó aquí y gritó que estaba en las manos de los demonios, con una voz tan demencial que su hija no la reconoció. Su locura ansiaba la muerte, y moviéndose como un mono, como es típico de un loco, esparció muerte a su alrededor de distintas formas. Un nudo corredizo, el revólver de su amigo y un cuchillo. Royce entró de manera accidental e intervino en el acto. Arrojó el cuchillo sobre el felpudo, a su espalda, manoteó el revólver y, como no tenía tiempo de descargarlo, vació el cargador un tiro tras otro por todo el piso. El suicida vio una cuarta forma de muerte y corrió hacia la ventana. El Salvador hizo lo único que pudo. Corrió tras él con la soga y trató de atarle las manos y los pies. Fue entonces cuando la desafortunada muchacha entró corriendo y, con una equivocada interpretación de la pelea, trató de cortar la cuerda para liberar a su padre. Al principio, solo tajió los nudillos del pobre Royce, de donde salió toda la sangre de este pequeño asunto. Pero por supuesto, ustedes habrán notado que había sangre, pero ninguna herida en el rostro del sirviente, ¿verdad? Solo antes de desvanecerse, la pobre mujer logró desatar de un tajo a su padre, de modo que él pasó con estrépito a través de esa ventana hacia la eternidad. Se produjo un gran silencio, interrumpido apenas por los ruidos metálicos que Gilder hacía mientras le quitaba las esposas a Patrick Royce, a quien le dijo: «Creo que debería haber contado la verdad, señor. Usted y la dama valen más que el obituario de Armstrong». «¿Qué rayos me importa el obituario de Armstrong?», gritó Royce con violencia. «¿No ven que ella no tiene que saberlo?». «¿No tiene que saber qué cosa?», preguntó Merton. «¿Qué? Que mató a su padre, pedazo de idiota», rugió el otro. «Ahora estaría vivo si no fuera por ella. Podría volverse loca si lo llegara a saber». «No, no creo que le suceda eso», observó el padre Brown mientras recogía su sombrero. «Más bien creo que yo debería contárselo. Ni aun el más homicida de los errores fatales envenena la vida como los pecados. De todas maneras, ustedes dos pueden ser muy felices ahora. Tengo que volver a la escuela de sordos». Y mientras salía hacia el pasto, en medio del viento, lo detuvo un conocido de Highgate y le dijo: «Llegó el forense. La investigación está a punto de empezar». «Tengo que regresar a la escuela de sordos», dijo el padre Brown. «Lamentablemente, no puedo quedarme para esa investigación».